Es para mí realmente un placer y un honor presentar a un amigo de muchos años. Alberto Galindo, ya le conocen ustedes de la intervención de ayer y de muchas otras cosas. Es catedrático de Física Teórica, el primer catedrático español de Física Teórica. Ha trabajado en campos muy variados que se pueden englobar con el nombre de física matemática. Por ejemplo, por citar breves pinceladas, sus teoremas sobre extensión de operadores J autoadjuntos, lo siento, son muy usados, y sus trabajos en ecuaciones de derivadas parciales y leyes de conservación son clásicos. Pero también empieza a serlo su reciente review en el Review of Modern Physics, por invitación, en el campo de la teoría clásica y cuántica de la información, campo en el que ha entrado recientemente. Es un gran especialista en relatividad, también en relatividad general. Tiene un libro sobre soluciones exactas en la relatividad general y su libro con Pedro Pascual, que también nos acompaña, un libro traducido por la Springer al inglés, es uno de los libros clásicos ya de mecánica cuántica. Además de su excelencia como investigador, tiene una gran preocupación docente, lo cual es bueno, porque la excelencia en investigación nunca puede ser sustituto de la misma necesidad en la docencia. Ha escrito libros, hay algunos de sus colegas aquí, con otros colegas, muy relevantes y muy útiles para los profesores de enseñanza media. Es un profesor que sabe muy bien que el cómo nunca puede sustituir al qué y que la idolatría de las formas nunca sustituye a lo profundo del contenido. Es también, entre muchas cosas, presidente de la Academia de Ciencias y ha recibido numerosísimas distinciones. Entre ellas, me gustaría citar el Premio Aragón y el Premio Ramón y Cajal. Nada más apropiado, el Premio Nacional Ramón y Cajal. Nada más apropiado para este aragonés de pro que este premio, que lleva el nombre de alguien a que él tanto admira y que con tanto honor imita a uno de su patria chica, aunque hay algunos erróneamente que piensan que Cajal es navarro, Cajal es aragonés, la patria chica de Galindo. Y nada más, ha llegado este instante de tiempo que todos esperábamos. No sé cómo lo verán los otros observadores de otros sistemas, pero para nosotros esto es hoy y ahora. Alberto Galindo. Buenos días a todos. Gracias, Pedro, por esas generosas palabras, fruto de la amistad de tantos años. Es para mí un placer iniciar estas charlas matutinas, y voy a hablar de Einstein y el tiempo. El tiempo fue clave en Einstein para su entendimiento del universo. Él mismo lo reconoce. En el año 22, cuando estaba en Japón, recién galardonado con el premio Nobel, le preguntaron cuál había sido el génesis de su teoría especial de la relatividad. Y dijo que el tiempo, el análisis del concepto del tiempo, darse cuenta de que el tiempo no es un absoluto, sino que va inseparablemente unido a la velocidad de la luz, pues eso le abrió los ojos y le abocó a la teoría de la relatividad. Pues de eso vamos a hablar. Empezaremos preguntándonos qué es el tiempo. Mi respuesta es que no lo sé.
Pero la historia tiene sesudos pensadores que han prestado atención a este problema. Ahí vemos a Platón y Aristóteles, es un trozo del famoso cuadro de Rafael en la Escuela de Atenas. Están discutiendo. Platón lleva bajo de su brazo lleva el Timeo. En esa obra precisamente dice que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Esta imagen se mueve según número, pero es eterna. Aristóteles, el que le acompaña, lleva su libro sobre ética. Dice, el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después. La verdad es que aquí están discutiendo otra cosa. No hablaban del tiempo, sino hablaban de la realidad y de las ideas. Señalando el cielo, Platón dice que las ideas están arriba, en el mundo platónico de las ideas. Y Aristóteles señala la tierra y dice que las ideas y las cosas están inseparablemente unidas en la tierra. Pero digamos que el pensador más profundo en cuestiones relacionadas con el concepto del tiempo es sin duda Agustín de Hipona. Famosa es su frase de: si nadie me lo pregunta, sé qué es el tiempo. Si quiero explicárselo a quienes me lo preguntan, ya no lo sé. También es muy conocida esta otra: del mundo y el tiempo tuvieron el mismo principio. Por eso el mundo no se creó en el tiempo, sino simultáneamente con el tiempo. Porque antes no había nada que cambiase y por tanto no había tiempo. Esta forma de pensar la recoge en su totalidad Stephen Hawking en su libro archiconocido de Brief History of Time. Diciendo que el tiempo en relatividad general no es más que un parámetro que sirve pues, para marcar, etiquetar los sucesos y que no existe fuera del marco espaciotemporal. Hay que llegar a Newton para volver a precisar sobre el tiempo. Decía Newton en sus Principia que, puesto que el tiempo, el espacio, el lugar y el movimiento de todos es bien conocido, pues no lo voy a definir. Pero luego, a continuación, distingue entre lo que se llama tiempo absoluto y tiempo relativo. El tiempo absoluto, el verdadero, el matemático, por sí, por su propia naturaleza, con relación a las cosas externas, fluye de manera uniforme y se le llama también, se le conoce como duración. Y lo distingue del movimiento del tiempo relativo, aparente, vulgar, el que se mide su duración a través del movimiento de forma exacta o imprecisa, no importa, y que es lo que el vulgo, la gente, conoce como, hablando de horas, de días, de meses, de años. El famoso Feynman, en su libro Lectures on Physics, también habla del tiempo. Y dice, el tiempo es lo que ocurre cuando nada más ocurre. Dice, lo que realmente importa no es cómo se define el tiempo, sino cómo se mide el tiempo. En su famoso tratado sobre gravitación, la terna Misner, Thorne y Wheeler, dicen que el tiempo se define de manera que el movimiento sea simple, aparezca como simple. Incluso la gente, el pueblo,
ha dejado marca de su profundidad filosófica, describiendo en los lavabos de un café en Austin este graffiti que dice: el tiempo es el modo que tiene la naturaleza de evitar que todas las cosas ocurran a la vez. Está muy bien. Es parecido a otra que hay, debido a un relativista, Walt, que dice, Unruh, que dice: el tiempo es aquello que hace que sea posible que ocurran cosas contradictorias. ¿Y cómo se mide el tiempo? La medida del tiempo ha ido marcando un poco el progreso científico de las naciones. La riqueza de las mismas está también ligada a progresos en la medida del tiempo. Empezó el hombre viendo la regularidad de los movimientos de los astros. Se va repitiendo y le permitía, fijándose en esta regularidad, predecir cuándo iban a ocurrir cosas que les interesaban, por ejemplo, las inundaciones de un río o las cosechas. Eso afirmó la creencia en la racionalidad del cosmos. Les llevó a elegir el cosmos frente al caos. Después se utilizaron las sombras también para medir las horas, las longitudes de las sombras. Aquí vemos, por ejemplo, esta que está marcada, como ven, es un regla-reloj del antiguo Egipto, en el que la longitud de las sombras de la parte vertical sobre la parte horizontal permitía conocer la hora del día, como ilustra este gráfico que hay en la parte inferior de la transparencia. Los relojes de sol se cree que fueron inventados por los babilonios y de allí pasaron a Grecia. Los llevó Anaximandro, cuenta Anaximandro de Mileto. Los griegos, también los egipcios, utilizaron para medir las horas fuera de las horas del sol, cuando no había sombras, utilizaron las clepsidras. La palabra clepsidra quiere decir ladrón de agua. Es un depósito troncocónico, como este que vemos aquí, la clepsidra de Karnak, que esto es una reconstrucción, pues está rota, y se encontró en unas excavaciones en el complejo del templo de Karnak. Y son de forma troncocónica, con un ángulo de unos 70 grados, un ángulo que está además calculado o empíricamente determinado, de manera que la caída del agua, del nivel del agua dentro de la vasija, es uniforme más o menos en el tiempo. Si fuera la clepsidra, si fuera de tipo cilíndrico, a medida que va bajando el nivel del agua, la velocidad de vaciado es menor y también, por tanto, el avance el descenso del nivel del agua tampoco no es uniforme. Para que fuera exactamente uniforme, la forma de la vasija tendría que ser del tipo una cuártica de revolución. Esta clepsidra de Karnak es de 1500 a.C., pero ya de 1500 años más tarde los griegos utilizaban la clepsidra. Por ejemplo, esto es una clepsidra legal de la antigua Grecia, lo utilizaban los abogados en los juicios les daban tiempo, pues mire, usted tiene solamente de tiempo para defender al acusado mientras se vacía el agua de la clepsidra por este orificio inferior.
Para los casos de faltas leves era unos 20 minutos lo que tardaba esto. Si los casos eran más complicados, pues ponían clepsidras más grandes. Los relojes de sol pues, se encuentran por todos los sitios de Europa. Por ejemplo, aquí hay, se llama un indicador medieval del mediodía. Este disco que hay ahí tiene un agujero central y la sombra ahí denota, cuando está en la vertical esta, que ha llegado el mediodía. Este grabado es famoso porque el artista que lo dibujó cometió un error garrafal al pintar las sombras de este trípode que mantiene ese disco. Como se puede ver inmediatamente, estas sombras deberían ir a dar al disco sombra de este. Un reloj de sol muy conocido es el que hay en Viena, en la Catedral de San Esteban. Y luego uno mucho más moderno, por ejemplo, es este, que hay en Suiza, en un pueblo que se llama Valerna. Bien, después ya los relojes de sol vinieron en el siglo XIII, así, los relojes mecánicos. Los relojes mecánicos al principio pues eran muy imprecisos. Cuando se inventó el escape que se llama de rueda de Catalina, pues la precisión empezó a mejorar y, por ejemplo, pues tenía una precisión de media hora cada día. La verdad que el tener un sistema para medir muy bien los tiempos era importante para la marina. Tanto es así que la reina Ana de Inglaterra en 1714 logró que el Parlamento británico creara un premio de 20.000 libras, equivalente a 2 billones de libras esterlinas actuales, para aquella persona que consiguiera fabricar un método para calcular la longitud terrestre y así permitir mejor la navegación. Para conseguir el premio tenían que poder medir con una precisión de 30 minutos de arco la longitud que separaba el tramo entre Inglaterra y las Indias Occidentales. Eso en tiempo equivalía a unos 2 minutos cada mes y medio. 2 minutos de precisión. Pues bien, este relojero, John Harrison, de Londres, se ganó el premio. Le costó muchísimo cobrarlo, que no se lo querían pagar, pero consiguió, al final intervino pues, el rey y se lo pagaron. El premio lo consiguió con este reloj que hay aquí, el de abajo, todo, el H4, que tiene una precisión de 10⁻⁶, que concretamente 5 segundos, la precisión de 5 segundos entre ir desde Londres o Portsmouth hasta las Indias Occidentales, no recuerdo el lugar, tras 81 días de navegación. Eso es una precisión de una parte en 1.000.000 frente a las 2 por 10⁻⁵ requeridas para el premio y por tanto se lo tenían que dar, no hubo más remedio. El reloj que hay aquí a la derecha es una versión más antigua que no alcanzaba esa precisión. Aunque aparezca aquí como un reloj de bolsillo, la verdad es que llevar esto en el bolsillo es bastante complicado porque pesa casi 1,5 kg y tiene un tamaño de unos 13 centímetros de diámetro. Bien, dejemos pasar rápidamente los años y vayamos al momento actual. El reloj más preciso en la actualidad que hay es el reloj que está en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que se conoce con el nombre de F1, Fuente 1, es un reloj atómico de cesio tipo fuente, que consiste en lo siguiente, con un sistema de 6 láseres, 2 por cada eje de coordenadas,
se consigue enfriar por el procedimiento que tan bellamente nos explicó ayer el profesor Cointanusi. Se consigue enfriar pues, un paquete de átomos de cesio, del orden de casi 10 elevado a 7 átomos de cesio, una pelota gaseosa de esos átomos, y una vez que se tiene ya hecha esa pelota, se suprimen los láseres horizontales y se deja que actúe en el vertical y lo va empujando para arriba y hace que suba, atraviese una cavidad de microondas y luego vuelva a bajar. Entre la subida y la bajada tarda como un segundo y la altura recorrida es del orden de 1 metro. Bien, esta microcavidad excita los átomos de cesio y cuando ya bajan con un láser se desexcitan, producen fluorescencia y se detectan los fotones de fluorescencia aquí. Entonces, cuando la fluorescencia registrada es máxima, quiere decir que el ajuste de la frecuencia de la cavidad a la frecuencia de transición entre los niveles de los átomos de cesio que interesan para esto es la correcta. Y así es como se consiguen precisiones fabulosas del orden de 2 por 10 elevado a menos 15. Eso quiere decir que estos relojes permiten medir el tiempo con una precisión de 1 segundo en 30 millones de años. Ayer nos hablaba el profesor Cointanusi de 1 en 300 millones de años, pero eran con relojes que la precisión es 10 a menos 16, son más bien de máser de hidrógeno, no estos. Aquí en este gráfico puede verse cómo ha ido mejorando la precisión de los relojes atómicos desde los años 50. Ha ido mejorando y han mejorado en 6 órdenes de magnitud hasta el momento. Este aquí a la izquierda se ve no con mucha resolución el reloj citado. Actualmente se está trabajando en relojes atómicos que trabajen en el óptico, no en microondas como son las anteriores. Y esos relojes atómicos podrían permitir ya en la década próxima medir el tiempo con precisión de una parte en 10 a la 18, porque trabajarían en la zona de los petahercios, y no de los 10 gigahercios, que es lo correspondiente a la transición del cesio. Esos son 3 órdenes de magnitud mejor que los actuales de fuente de cesio. Y bueno, pues esto será muy importante para la tecnología futura, porque, por ejemplo, permitirá, en primer lugar, mirar, por ejemplo, si las constantes fundamentales de la física, por ejemplo, la constante de estructura fina gravitacional, cambia con el tiempo o no. Podrá verse eso haciendo experimentos pues, en tiempos prudenciales dentro de nuestra escala de tiempos. Podrá, por ejemplo, mejorarse la precisión del GPS, poder localizar objetos en espacio y tiempo con precisión del orden del centímetro. Y eso, evidentemente, revolucionará pues, toda la tecnología. Bien, el tiempo absoluto del que nos hablaba Newton tuvo que dejar paso a un tiempo relativo cuando a través de la propuesta einsteiniana de la relatividad especial. Einstein se dio cuenta inmediatamente de que la simultaneidad no podía ser un concepto absoluto si la velocidad de la luz, como él postulaba, como diremos ahora, era la misma en todos los sistemas inerciales, y conllevaba también la dilatación de los tiempos. Vamos a ello.
Todo esto es en sistemas inerciales. Un sistema inercial son los sistemas muy simples. Son los sistemas, podríamos definirlos como aquellos sistemas de referencia en que las leyes físicas son lo más simples posibles. Son aquellos sistemas de referencia en que las partículas se mueven, cuando están muy alejadas de cualquier acción exterior, se mueven de forma rectilínea y uniforme. Para ver que en otros sistemas aún los movimientos más simples pueden ser realmente complejos, vemos esta ilustración hecha con ordenador de dos movimientos lineales, movimientos lineales uniformes, vistos desde un sistema acelerado en rotación y con aceleración del origen de coordenadas. Aquí no habría forma de ver nada simple si hubiéramos insistido en trabajar siempre en sistemas de esa naturaleza. Frente a los sistemas inerciales están los no inerciales. Son sistemas acelerados, o también podríamos decir aquellos sistemas acelerados con respecto a los inerciales, aquellos sistemas donde por el principio de equivalencia se siente el peso. Estos serán objeto de relatividad general, los inerciales son la base de relatividad especial. Pues bien, el principio de relatividad especial enunciado por Einstein en su famoso trabajo del año 1905, su tercer trabajo de ese año, sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, dice que se basa en el principio de relatividad y dice que todas las leyes de la física, todas, en particular la velocidad c de la luz en el vacío, son las mismas en cualquier sistema de referencia inercial. Sabemos que eso condujo a Einstein a encontrar unas transformaciones entre cambios de inerciales que tienen esta forma, se conocen el nombre de transformaciones de Lorentz, que ya había dado previamente Poincaré, y a Poincaré se debe el nombre de grupo de Lorentz para este conjunto de transformaciones. Pues bien, este principio está muy bien comprobado experimentalmente. Por ejemplo, el experimento famoso de Michelson-Morley se ha rehecho actualmente, se ha ido haciendo, repitiendo muchas veces a lo largo de los años, en estos 100 y pico años que nos separan del original de Michelson-Morley. Pues el último dato que he encontrado más preciso es este, en que la precisión es de 0,6 por 10 a menos 15. Está hecho, el experimento de Michelson-Morley, lo que mide este experimento es la isotropía de la velocidad de la luz. Dentro de un mismo sistema inercial, la velocidad de la luz es la misma en todas las direcciones. Pues bien, esto se ha hecho con relojes fotónicos orientados de distinta manera en un referencial inercial y se ha visto pues que se puede ver que esa constancia, esa isotropía de la velocidad de la luz se da con esta precisión. Un experimento complementario es el de Kennedy-Thorndike, que consiste en probar que la luz, la velocidad, el módulo de la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas inerciales. Pues bien, ese también por procedimientos electromagnéticos, de cavidades electromagnéticas, se ha demostrado, por el mismo grupo que hizo repetido este experimento de Michelson-Morley con esta precisión, se ha hecho con esta otra un poquitín inferior, pero avalan hasta qué punto este principio de relatividad especial está bien aposentado experimentalmente. La simultaneidad es relativa, eso es muy fácil de ver si se acepta la constancia de la velocidad de la luz. Supongamos un laboratorio en el que pues, hay dos ayudantes del laboratorio y el jefe del laboratorio que se pone en medio de los dos y él les dice: lanzadme un fotón hacia mí. Si los fotones le llegan al mismo tiempo, este experimento lo que indicará es que como las distancias de estos dos ayudantes al centro son las mismas, que estos dos fotones salieron a la vez, salieron simultáneamente desde este sistema de referencia en que esto está ahí en reposo, salieron a la vez hacia el receptor.
Pero si vemos esto mismo desde un sistema que está quieto, un sistema que está quieto y esto es una nave que está moviéndose con velocidad uniforme, pues entonces, como si la nave se mueve hacia la derecha, el fotón que salga de la izquierda tendrá que recorrer más tiempo antes de llegar al observador central y por tanto habrá tenido que salir antes que habrá tenido que salir y por tanto estos dos sucesos que eran simultáneos desde el sistema anterior dejan de serlos desde esta nueva perspectiva. Así que la simultaneidad es relativa. ¿Cuáles de los dos sistemas tienen la razón? Los dos. ¿Por qué no se dieron cuenta de esto personajes tan famosos como Galileo o Newton? Pues porque para Galileo y Newton las velocidades se componían según la ley de composición de velocidades de Galileo. Entonces, este fotón se movería, según la ley de adición de velocidades, con velocidad, la de la luz, más la velocidad con que esto se está moviendo para allá, y esto sería justamente lo necesario para que saliendo los dos a la vez llegasen al mismo tiempo, aunque se vaya todo moviendo hacia la derecha. Así que es la constancia de la velocidad de la luz, la independencia de la velocidad de la luz del sistema inercial es la que hace que la simultaneidad sea un concepto relativo, no deje de ser absoluto. Uno pensaría que ese fallo de simultaneidad necesita grandes velocidades para poderse observar. Sí, a grandes velocidades se observa fácilmente, pero también, aunque las velocidades relativas sean pequeñas, si las distancias son grandes también puede observarse. Y este es un ejemplo, un ejemplo debido a Penrose, que dice, imagínense ustedes que están sentados en el parque y que un amigo suyo pasa paseando por su lado, ese señor va muy despacio, a 1 kilómetro por hora, y bueno, está dirigiéndose, su dirección de paseo es justo hacia Andrómeda. Bien. Cuando están los dos a la par, le dice uno al otro, oye, mira, ¿sabes que ahora mismo está saliendo de Andrómeda una nave hacia la Tierra? Le dice el que va andando. El otro le dice, no, estás equivocado. Para mí esa salida va a tener lugar dentro de 30 horas. Porque esa salida va para estos nuevos ejes del que está en reposo, va a dar este lapso de tiempo de fallo de simultaneidad con respecto al anterior. Así que incluso a velocidades muy pequeñas, 1 kilómetro por hora, esta distancia es tan enorme que son 2 millones o 2 millones con 2.4 millones de años luz, los 760 kiloparsec. Es una distancia enorme y por eso este efecto es tan ostensible. Bien, pero no solo la simultaneidad falla debido a la constancia de la velocidad de la luz, al principio de relatividad especial, sino también que la duración de los tiempos cambia. Los tiempos se dilatan con el movimiento. La demostración más simple es esta. Se dispone de un pequeño reloj formado por dos espejos paralelos a una distancia fija entre los cuales rebota un fotón que va y viene. Bien, el tiempo entre ir y volver es 2 veces la distancia partido por la velocidad de la luz. Bien, entre el punto de salida y de regreso no hay ninguna distancia porque esto está quieto. Estamos en este sistema de referencia. Pero ahora vamos a ver este reloj moviéndose. Entonces, al moverse ese reloj, la distancia que tiene que recorrer el fotón que va y vuelve es mayor, porque son esta suma de dos hipotenusas. Si uno se hace el cálculo, utilizando la velocidad a la que se va moviendo este reloj, se ve que el lapso de tiempo entre ida y vuelta de este fotón que rebota viene dado por el anterior multiplicado por un factor que se llama factor de dilatación relativista que tiene esta expresión. Bien, por otro lado, entre este punto y el de salida y llegada del fotón, pues hay una distancia que es la velocidad de la luz por este lapso de tiempo delta dt. Es la velocidad de la luz, la velocidad con que se mueve el reloj
por el delta ET. Muy bien, esto es la dilatación de los tiempos. Los tiempos se alargan, este factor de dilatación. Los tics se alargan, por tanto los tiempos disminuyen, lo que mide el reloj disminuye, pero los tics son cada vez más largos. Esto se ha medido, esta dilatación se ha medido recientemente, bueno, hace un par de años, con una precisión de 2 por 10⁻⁷. Se ha hecho a través de un experimento moderno, del viejo experimento de Yves Stilwell, basado en el efecto Doppler, que fue el primero que midió la dilatación de los tiempos, pero no con esta precisión. Muy bien, antes daba estas reglas, estas fórmulas para la variación de posiciones y de tiempos según un sistema según el otro. Pues si uno coge y hace las cuentas, coge la velocidad de la luz al cuadrado, lo multiplica por la diferencia de tiempos al cuadrado y le resta la diferencia de espacios al cuadrado y se encuentra con que esta cantidad es la misma calculada con esto que calculada con estos otros. Es decir, que es un invariante bajo cambio de inerciales. Es lo que se llama intervalo espacio-temporal. Es decir, que aunque haya cambiado el tiempo y en consecuencia también cambien las longitudes, pero eso no voy a hablar, la contracción de longitudes, hay algo que se conserva, que es el intervalo espacio-temporal. Esto es lo que llevó a Minkowski a formular la teoría de la relatividad especial en un marco cuadridimensional. Algo que a Einstein al principio no le gustaba, pero que luego utilizó y le fue fundamental para generalizarlo y pasar a su relatividad general. Bien, cuando Einstein habla de la dilatación de tiempos, dice que esa dilatación no hace falta que el movimiento sea siempre inercial, que vale cualquiera que sea el movimiento del reloj. Siempre un reloj en movimiento, aunque sea o no acelerado, su tiempo aparece retrasado visto desde un sistema inercial. Eso lo lleva a la paradoja de los relojes, que Langevin transformó en lo que se llama la paradoja de los gemelos, de Langevin. Consiste en una paradoja bien conocida, por la que voy a pasar rápidamente. Son dos gemelos, uno se queda en la Tierra. Vamos a suponer que la Tierra es prácticamente un inercial. Y el otro emprende viaje rápido a la velocidad 4/5 de la velocidad de la luz hacia una estrella cercana, la Alfa Centauri, que está a 5 años luz. Así que cuando este gemelo llegue a esa estrella, pues habrá pasado 5 años para el que se queda en la Tierra. Sin embargo, para él, debido a la dilatación de los tiempos, hay que dividir este factor 5 por el 5/3, el gamma 5/3. Por tanto, quedan 3. Habrán pasado 3 años contados por el reloj de este gemelo que se va para allá. Allí, una vez llegado allí, coge, da la vuelta y se vuelve con la misma velocidad para acá. Despreciando el pequeño tiempo de frenado y de darse la vuelta y de descansar quizás hay un poco en esta estrella, pues que el error se puede hacer despreciable haciendo el viaje a unas estrellas más lejanas. Bien, pues él que vuelve, cuando llegue a encontrarse con su hermano gemelo, ve que este ha envejecido 10 años, cuando para él han pasado solamente 6. No sé. Bien. ¿Dónde está la paradoja entonces? Bueno, pues porque también para este observador que se está moviendo, el gemelo que se ha quedado en la Tierra está moviéndose respecto de él y por tanto también él verá que los relojes de la Tierra con respecto a él retrasan. Y efectivamente así es. Cuando él llega aquí a esta estrella, ve que el reloj de la Tierra ha avanzado solo en 9/5 de años. Es decir, casi 2 años, no llega a 2 años. Y lo mismo al final. Otros 2 años al final. Pero aquí se han perdido en todo este medio. Esto no lo ve. De repente,
No. Ajá. Vale, gracias. De repente ve... Bueno, ¿qué he hecho? Eso es. De repente ve que el reloj de la Tierra ha avanzado desde los 2 años hasta los 8, pero rapidísimamente, sin darse prácticamente el cuenta. ¿A qué es debido esto? Pues simplemente porque él ha cambiado de inercial. Hasta que ha llegado ahí se iba moviendo según esta línea recta y luego se mueve según esta otra, ha cambiado de inercial, entonces sus ahora han cambiado, su concepto de simultaneidad ha cambiado. Habría una manera de contabilizar este lapso de tiempo que hay ahí, simplemente preguntando a otros observadores inerciales con los que se cruzaba, decirle, oye, ¿cuánto tiempo ha transcurrido en la Tierra? Vosotros que sois inerciales también, pues dadme la fórmula, y entonces se sumaban todos esos tiempos y daría esto que aquí faltaba. De todas maneras, es claro por el gráfico que los viajes son asimétricos, este está siempre en un inercial, este está a caballo una vez en un inercial y luego en otro muy distinto. Por otro lado, no debe sorprendernos que el tiempo dependa del camino seguido. El tiempo, igual que la distancia, aquí cuando tenemos que ir, por ejemplo, de aquí a Madrid, pues podemos ir por Zaragoza y nos costará una serie de kilómetros, o podremos ir por Burgos y otra serie de kilómetros. El camino recorrido nos da el kilometraje al final del camino, llegando al mismo punto. Pues lo mismo ocurre aquí. El tiempo depende del camino seguido. Es una variable que se llama una variable anolonoma, una variable de camino. Pero fíjense, este gemelo que llega, pues la verdad es que está un poco más joven que su hermano, y eso nos permitiría decir que ha viajado hacia el futuro de su hermano. El viaje al futuro más largo que se ha realizado hasta el momento con personas lo ha realizado Sergei Krikalev, que en la International Space Station ha estado 748 días y hace unos pocos, 15 días o así, total, se había movido hacia el futuro de los demás en un 50avo de segundo solamente. Es decir, es posible, aunque pues es insignificante a escala humana. Pero, en fin, la dilatación de tiempos se ha podido ver, por ejemplo, en el hecho de que los muones llegan muones cósmicos a la superficie de la Tierra. Esos muones provienen de los rayos cósmicos primarios, son generalmente protones, que al chocar con las moléculas de la atmósfera producen piones, y estos piones a su vez se desintegran en muones y neutrinos, y los muones luego también se desintegrarán, pero antes a lo mejor tienen una vida en reposo los muones de 2,2 microsegundos. Lo que pasa es que a lo largo de esa vida, que es muy corta, aunque se muevan a la velocidad de la luz, van muy deprisa, vamos a suponer que lo más deprisa que pueden ir es la velocidad de la luz, pues no llega a unos 700 metros. Y 700 metros quiere decir que no llegaría prácticamente ningún muón aquí abajo en la superficie de la Tierra, porque eso se produce en la parte alta de la atmósfera. Sin embargo, sí llegan y abundantemente. Eso es un efecto de la dilatación de los tiempos. Para muones relativistas, con una velocidad que difiera en una milésima de la velocidad de la luz, el factor de dilatación es 22,4 y la distancia recorrida sería de 15 kilómetros en lugar del 0,7 kilómetros que decía antes. 15 kilómetros ya les da tiempo para llegar en cantidades apreciables a la superficie de la Tierra. Uno de los conferenciantes que tenemos el privilegio de escuchar uno de estos días, el profesor Clifford Will, dice, hablando de esto en uno de sus recientes puestas a punto sobre estos temas, dice que pues podría uno pensar que a lo mejor la relatividad especial, a través de este efecto de dilatación de tiempo, ha influido en la evolución, porque muchos de estos muones pueden producir mutaciones genéticas.
Otra manera de alargar la vida de los muones es cogerlos, meterlos en un acelerador lineal y tenerlos ahí dando vueltas a gran velocidad. Esos experimentos se hicieron ya en el año 66 en el CERN y con más precisión en el año 77, con precisión ya de un 2%. Se tuvieron pues durante 64 microsegundos en lugar de los 2,2 que tienen de vida en reposo. Este experimento logró medir la dilatación de los tiempos en una precisión de un 2%. Pero en principio quiere decir que si el factor de dilatación puede hacerse enormemente grande, como ocurre por ejemplo con protones de la radiación cósmica, que algunos protones que son superenergéticos, son rayos cósmicos ultraenergéticos que tienen una energía de 10 a la 20 electronvoltios. Eso quiere decir unos 10 elevado a 11 veces la masa del protón. Y llevan, para esa energía, su velocidad difiere de la luz. Este es el cociente y difiere en 4 partes en 10 a la 23. Es prácticamente la velocidad de la luz. El factor de dilatación en este caso es 10 elevado a 11, como decía antes. Y bueno, pues estos fotones, estos protones, si llevasen un reloj consigo, tardarían en tiempo de ese reloj 2 minutos en atravesar nuestra galaxia, que tiene un diámetro estimado de unos 100 kiloparsec, unos 326 años luz, 326.000 años luz. Bien, quizás podría uno pensar en utilizar estas cosas para viajar a las estrellas y a las galaxias, utilizando naves con aceleración constante para sentirse cómodos como aquí en la Tierra. Si hubiese energía suficiente para mantener ese ritmo de aceleración, podríamos llegar a la galaxia, al centro de la galaxia en unos 11 años, a Andrómeda en 15 años, al confín del universo visible en 24 años. Pero el consumo de antimateria que haría falta para eso es enorme y bueno, pues de momento eso es una pura entelequia. Si hubiera partículas que se movieran con velocidad superior a la de la luz en el vacío, serían los llamados taquiones. Entonces esos taquiones sí que permitirían volver a hacer viajes hacia el pasado. Por ejemplo, un taquión que se moviese a 4 veces la velocidad de la luz, enviado desde el gemelo que se queda en tierra a su hermano, enviado en el año 4 desde la salida, le llegaría al gemelo justo al llegar a la estrella y este podría devolverlo a la misma velocidad relativa a él y llegaría ese taquión antes de que hubiera salido. Esto sería viajar hacia atrás en el tiempo y abriéndose así una caja de Pandora de violaciones de causalidad que nos conduciría a graves problemas interpretativos. Por eso se decreta que no existen los taquiones. Bueno, la gravedad también influye en el tiempo, no solo el movimiento. Y de esto se dio cuenta Einstein ya en el año 1907. Aunque la relatividad general tardara 8 años más en concluirla, su trabajo último en ese sentido es el trabajo publicado el 25 de noviembre de 1915 y se titula Las ecuaciones de campo de la gravitación. Esta es una imagen de Einstein del año 16. Y en este trabajo fundamentalísimo, quizás el trabajo teórico más bello que hay en la física, escribe sus ecuaciones, que en notación moderna serían estas. A la izquierda de esas ecuaciones un elemento geométrico, lo que se llama el tensor de Einstein, donde aparecen tensores geométricos. Y a la derecha, digamos, aquí está el mármol de la geometría, como decía el profesor Salam, se lo oí hace muchos años. Y aquí está el barro, la materia-energía, que es la que sirve de fuente a la geometría. Geometría igual a energía, ibi materia, ibi geometría, el apotegma kepleriano hecho realidad con estas
relatividad general, esta teoría einsteiniana de la gravitación. Este es el manuscrito donde escribe una puesta a punto de su trabajo sobre la gravitación. Se titula Las bases de la teoría general de la relatividad, publicado en el año 16. Es un manuscrito que se conserva en la Universidad Hebrea, a la que se lo dedicó en el año 1925 con motivo de su creación. Bien, la materia le dice al espacio cómo debe curvarse, curva al espacio-tiempo, y a través de esa curvatura el espacio va guiando a los graves. El espacio le dice a la materia cómo debe moverse. Esta es la lectura que hay que hacer de esas ecuaciones de Einstein. Consecuencias de la relatividad general son muchas e importantes. A nosotros nos interesa aquí hablar del tiempo, la dilatación gravitacional del tiempo. La luz pesa. Entonces, en su caída en los campos, la luz pesa como consecuencia del principio de equivalencia, que es una de las bases de la relatividad general. No lo puedo explicar, pero eso quiere decir que la luz, al caer en el campo gravitatorio, se vuelve hacia el azul, pesa más, cae, gana energía, y eso hace que el tiempo vaya más despacio en los relojes que hay aquí abajo. Puede verse a través de la aceleración equivalente a la gravitación por un efecto Doppler. Así que los relojes en los campos gravitatorios intensos van más despacio que en los relojes en campos gravitatorios más débiles. Dilatación gravitacional del tiempo. Por ejemplo, en la superficie de la Tierra, si cogemos un reloj y otro separados en altura, una distancia h, si esta distancia h la medimos en metros, pues entonces el reloj de arriba va más deprisa que el reloj de abajo en una fracción delta de tau sobre el tiempo medio de ambos, que se calcula con esta fórmula a través de la aceleración de la gravedad terrestre, y eso es 10 a la menos 16 por la altura medida en metros. Eso puestos, por ejemplo, entre un piso, primer piso, y un séptimo piso, es decir, una altura de 20 metros, supone unos 7 microsegundos por siglo de diferencia. O sea, no trae mucha cuenta vivir en pisos altos. Son efectos muy pequeños, pero se han medido. Por ejemplo, en el año 1972, dos astrofísicos americanos, Huffley y Keating, dieron la vuelta al mundo en un avión comercial con 4 relojes atómicos a bordo, y le dieron la vuelta al mundo 2 veces, una vez en sentido de giro de la Tierra y otra vez en sentido contrario. Compararon sus relojes al cabo del viaje, de los 2 viajes que hicieron, con los relojes que estaban en la base, estaba en la base naval de Washington, y vieron que efectivamente sus relojes habían sufrido una asincronía con respecto a los relojes que estaban sobre la superficie de la Tierra. El cálculo de esa falta de sincronía es fácil. Interviene en él el campo gravitatorio, la diferencia de cotas entre la altura del avión y el suelo, y también la velocidad y la velocidad angular de la Tierra. Hecho el cálculo, por ejemplo, como ilustración, en una órbita alrededor del ecuador, no fue esa la trayectoria que siguieron ellos, y una velocidad de crucero de 300 metros por segundo, pues el viaje hacia el este es un retraso de una parte 10 a la 12, y viajes hacia el oeste, 2 partes en 10 a la menos 12. La verdad es que sus resultados estuvieron de acuerdo con un error de un 10% o un 20% con lo esperado. Luego se realizaron un experimento mucho más preciso, por ejemplo, un experimento de coger un reloj
de hidrógeno, meterlo en un cohete, lanzarlo a 10.000 kilómetros de altura y dejarlo caer, y cuando estaba arriba, pues medir la sincronía que había respecto a un reloj más en la Tierra, y se comprobó esa dilatación gravitacional del tiempo en 2 partes en 10⁴, es decir, ya una precisión muy considerable. Bien, esos efectos, aunque pequeños, son muy importantes en la vida ordinaria, como refleja el hecho de que sin ellos, si no se tuvieran en cuenta, el sistema GPS tan utilizado actualmente no funcionaría bien. El sistema GPS se basa en que hay 24 satélites girando alrededor de la Tierra y bueno, pues correcciones por velocidad los retrasan. Los relojes que hay en los satélites, esos satélites mandan señales al aparato GPS que uno está usando para localizarse, y con las señales de 4 de ellos al menos, y con eso se sitúa uno tanto en posición como en tiempos. Debido al movimiento, los relojes en los satélites retrasan, pero debido a la gravitación avanzan, porque están en campos gravitatorios más débiles, están a unos 20.000 kilómetros de altitud y se mueven a una velocidad de unos 14.000 kilómetros por hora. Los dos efectos hay que tener en cuenta para que los GPS funcionen con la precisión requerida. Esto es una ilustración sacada de Scientific American de hace un año, y pues aquí se ven cómo por efecto de la velocidad los relojes en los satélites retrasan, como por efecto de la gravedad aumentan, menos 7 microsegundos por día, 45 microsegundos por día es el avance, en total 35 microsegundos por día, que hay que tener en cuenta y modificar las frecuencias de estos relojes para que esto no ocurra. Si no, digamos, la pérdida de precisión sería prácticamente inmediata. En lugar de tener, digamos, de conocer la localización, una precisión de una decena de metros, a lo mejor al cabo de un día la precisión habría bajado a 10 kilómetros, o subido, la imprecisión. Bien, pero la gravitación hace cosas mucho más fuertes que eso. En el año 1949, con motivo del 70 cumpleaños de Einstein, el famoso matemático Kurt Gödel, que estaba en Princeton, mandó a publicar un trabajo, Reviews of Modern Physics, que es un universo rotante y estacionario, en el cual por primera vez aparecen en la física lo que se llaman curvas de tiempo cerradas, curvas de género-tiempo cerradas. Este es un gráfico hecho, calculado exactamente. Este es el cono de luz de un punto, con las geodésicas de luz arrastradas por la geometría rotante. Llegan a una especie de cáustica para luego reconverger. Y luego aquí se ven varias curvas cerradas, una de género tiempo, una de género espacio, otra de género luz, en que los rayos de luz son tangentes a los conos de luz. Digamos, la trayectoria esta es tangente a los conos de luz, y este es de género tiempo. Pues bien, en cuanto en un universo tenemos curvas de este tipo, estas curvas pueden ser utilizadas para viajar al pasado. Así que, cogiendo un observador, por ejemplo, esta es la trayectoria de un observador fundamental en ese espacio, pues uno podría volver de un suceso en el futuro, aprovechar la existencia de estas curvas para volver al pasado, y bueno, pues propiciando así de nuevo toda suerte de violaciones de la causalidad. Esta es un universo, por otro lado, hecho de materia normal, con densidad constante. Eso sí, necesita una constante cosmológica atractiva, no repulsiva, atractiva. Y aquí vemos a Gödel y a Einstein, compañeros de paseo durante muchos tiempos en Princeton. Eran caracteres muy opuestos. Jovial, alegre, Einstein, extrovertido, informal, y Gödel era todo lo contrario.
Cuando Einstein conoció los resultados de Gödel, escribía más, lo recuerda eso él en sus notas autobiográficas, decía que le perturbaron, que ya le habían preocupado esas cuestiones cuando escribía o construía la teoría general de la relatividad, sin lograr conseguir aclararse con ello. Sería interesante saber si esas soluciones cosmológicas están excluidas o no, son excluibles o no por consideraciones de tipo físico. Bien. Esto es también un atajo en el espacio-tiempo, es un agujero de gusano. También Einstein y Rosen son en el año 35, son los primeros que utilizan las soluciones de Einstein para, de una manera explícita, hablar de estos atajos en el espacio-tiempo, pero que son por empalme de dos soluciones de Schwarzschild, pero con estos atajos la verdad es que no son atravesables para ir a cortar en el espacio-tiempo, ir, por ejemplo, de la Tierra a Sirio por un camino corto en lugar de tenerlo que hacer por el camino duro, largo. Pero lo que ocurre es que son inestables estas gargantas y en cuanto ni siquiera un vulgar rayo de luz intenta atravesarlas, se sella el túnel, se cierra y no deja atravesar nada. Entonces, para conseguir agujeros atravesables que permitieran estos atajos en el espacio-tiempo y visitar otras regiones, e incluso ya construir universos con curvas de tiempo cerradas, cogiendo una de estas bocas y moviéndola, utilizando el efecto dilatador del tiempo por velocidad, o acercándosele una estrella de neutrones a una de las bocas para retrasar el movimiento de sus relojes. Pues bien, esto podría utilizarse para viajar hacia atrás en el tiempo. Pero, sin embargo, hay unos teoremas de imposibilidad que nos tranquilizan y que intentan apoyar lo que se llama la conjetura de protección a la cronología debida a Hawking. Teoremas que dicen, por ejemplo, que no se puede crear curvas temporales cerradas en una región finita de un espacio-tiempo que sea asintóticamente plano, si no se producen singularidades y además sin violar lo que se llama la condición débil sobre la energía. Esta condición viene a decir que cualquier observador inercial ve siempre una densidad de energía positiva en cualquier punto. Si esta condición falla, querría decir que habría zonas en el espacio-tiempo en que un observador podría ver una densidad total de energía negativa. Bien, esas densidades de energía negativa no se dan clásicamente, pero sí se dan cuánticamente, por ejemplo, en el efecto Casimir. Si uno introduce la mecánica cuántica, pero únicamente a nivel semiclásico, es decir, tratando la gravitación como un campo clásico y los otros, la energía materia, fuente de esa gravitación como un objeto cuántico, en esa teoría semiclásica de la gravitación einsteiniana se ha demostrado, un trabajo muy duro de Pelar, en el año 1997, en Communication Mathematical Physics, que forzosamente las ecuaciones de Einstein, en los puntos de lo que se llama el horizonte de cronología, el horizonte de cronología sería la superficie que separa las zonas donde las zonas formadas por los puntos a través de los cuales pasa siempre alguna curva de tiempo cerrada de los otros. Pues bien, ese horizonte de cronología fallarían las ecuaciones de Einstein porque la renormalización del tensor de energía-momento no podría definirse en algún punto de esa región. Así que, de momento, estos son los teoremas de imposibilidad que se conocen, los más elementales, y la gente, de todas maneras, para excluir totalmente esa posibilidad preocupante de que haya curvas de tiempo cerradas, pues hay que esperar a tener una teoría completa de la gravitación cuántica, que de momento no tenemos. Y dado que mi tiempo ha pasado, pues voy a terminar aquí, pero sí quiero pasar brevemente a la transparencia final. Decía Penrose en el año 90 que, en su opinión,
Nuestra imagen de la realidad física, y más particularmente sobre la naturaleza del tiempo, quizás sufra una conmoción grande, incluso mayor que la que hemos tenido con la relatividad y la mecánica cuántica. Y a propósito de tener que terminar, y pues vemos lo presente como en un punto se es ido, he acabado, si juzgamos sabiamente daremos lo non venido por pasado. Muchas gracias.